Digo seguir porque bajo este mismo tema, con una pequeña variante, empezamos también ya el primer mensaje. Dice, advertencia del tiempo final para la iglesia. Y entre comillas, dice, el arrebatamiento. Gloria al Señor. Amén. Quiero comenzar en esta tarde, hermano, diciéndole que se está preparando el mundo para recibir a un personaje que no precisamente es Jesucristo, pero el mundo se está preparando para recibir la manifestación de este personaje que la Biblia llama el anticristo. Tenemos, si usted está familiarizado con las noticias, tenemos dos noticias que están constantemente de las que se está hablando. Ponme la siguiente nota, por favor. Tenemos la globalización o el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial y la nueva era son las plataformas perfectas para que aparezca el anticristo. Amén. Estamos hablando de una globalización mundial. Y estas plataformas del nuevo orden mundial y la nueva era son perfectas, perfilan muy bien para la manifestación del anticristo. Vamos a ver qué son la nueva era y qué es el nuevo orden mundial. Tomé un poco de información de lo que encontré en el internet. Y el nuevo orden mundial, ¿qué es el nuevo orden mundial? Dice que el nuevo orden mundial es un nuevo periodo en la historia de la humanidad que implantará nuevas ideologías de vida política, social, económica, salud, religión, etc. Esto estamos hablando, hermano, estamos hablando de que el mundo que hemos conocido hasta hoy dejará de ser para implantarse un mundo totalmente diferente, unas ideologías totalmente nuevas en la política, también cambios increíbles que vamos a ver en la política, la vida social, la vida religiosa, la salud, la economía, todo va a cambiar, hermano. Y eso está en las noticias, usted lo está viendo. Hay un despliegue de las potencias mundiales, conflictos entre ellas, pero todo eso, hermano, es lo que va a dar lugar a este cambio del cual ahorita se está hablando nada más de que esto viene. Así es de que también tenemos el movimiento de la nueva era. ¿Qué es el movimiento de la nueva era? No es una secta. Comenzamos diciendo lo que no es. No es una secta. La nueva era no es una secta, no es tampoco una nueva religión, ni tampoco una nueva iglesia. Es una corriente que toma diversos aspectos de muchas religiones como el ocultismo, el gnosticismo, la psicología transpersonal, el orientalismo, el esoterismo, etc. Es una mezcla de todo esto. Eso es la nueva era. No tiene reglas, ni doctrinas, ni ninguna disciplina en común. Así que no busca hacer discípulos, por lo tanto, porque no hay una regla, no hay una ley, no hay una doctrina que se tenga en común.
y será una mezcla de todo esto. Eso es la nueva era. Tendrá una mezcla de todas estas prácticas de distintas religiones. Y alguien dijo que cuál va a ser la religión del anticristo, cuál va a ser la religión de la gran ramera de la que habla Apocalipsis. Alguien dijo que era la Iglesia Católica. No, no va a ser la doctrina, no va a ser el catolicismo. Alguien dijo también que va a ser el Islam. Pero tampoco, yo más creo de que esta religión que se va a implantar en la venida del anticristo va a ser precisamente esto, una mezcla de todo, porque de lo que se busca es engañar a todo el mundo. Así que tendrá un poco de evangelio, un poco de cristianismo, tendrá por ahí unas pinzadas también de ocultismo, y tendrá un poco de todo. Eso va a crear confusión. Imagínense el ambiente que se va a crear con todo esto. Ahora, esto está en las noticias, hermano. Esto está en las noticias. Usted va a YouTube, usted va a Google, usted escucha las noticias en casa y de esto es lo que se está hablando. Jesús le reprochó a aquella generación de su tiempo que sabían distinguir el tiempo climático, que sabían distinguir las estaciones del año, pero no sabían distinguir los tiempos de Dios. Dando a entender con eso, hermano, de que Dios tiene sus tiempos. Y son muy pocos los que saben distinguir los tiempos de Dios en la tierra. Todo esto que estamos viendo en nuestros días, debemos de entenderlo en el contexto del tiempo de Dios. Debemos, hermanos, de despertar. Nuestro mundo está cambiando delante de nuestros ojos y no podemos seguir dormidos como que si nada pasa. Tenemos que despertar a esta realidad y que no nos sorprenda aquel día que viene, el día del Señor. Y como dije en el primer mensaje, el día del Señor, no piense usted que es un día agradable. La Biblia habla del día del Señor y va a ser el día donde de repente va a venir dolores a la humanidad, como los dolores que le viene a la mujer que está encinta. Eso es lo que viene. Y hay que despertar, hermano, a esta realidad. No durmamos como aquel que dice la Escritura que estaba tan bendecido que un día dijo y exclamó y dijo: muchos bienes tienes acumulados. Así que deleítate. La batería. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver si es. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Será algún micrófono que está
todo pagado, Señor. Bueno. Le decía entonces, personaje que dice la Biblia que hijo, alma, mucho has acumulado. Así que deleítate, amén, gózate, que una voz de necio, todo eso está mejor. Gloria al Señor. Así es de que la voz que vino a aquel hombre dijo: necio, todo eso que has acumulado, ¿de quién será? O dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su vida, por su alma? ¿Qué recompensa dará? Los tiempos que vivimos, amados hermanos, son tiempos en los que no nos podemos descuidar. No nos descuidemos. Mantengámonos con los ojos abiertos, porque la venida del Señor está cerca. Y lamentablemente, en el esperar de su venida, o mejor dicho, del arrebatamiento, porque la venida del Señor es otra cosa. Aunque Él viene por su iglesia, pero será en las nubes que nos reuniremos con Él. Amén. Pero Él viene por su iglesia. Él viene por, amén, por su novia. Gloria al Señor. Y muchas veces la iglesia no espera. No estamos esperando la venida del Señor, porque en el caminar del evangelio nos hemos cansado y no estamos expectantes. Yo creo que se recuerda de este personaje de Hollywood, de el Terminator. El Terminator dijo en la primera película, I'll be back. Y el mundo estaba a la espera del regreso del Terminator. Tristemente la iglesia no está esperando el regreso de Cristo. Pero de que viene, viene, hermano. Amén. Quiero en esta tarde que veamos algunas escrituras. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Gloria al Señor. Capítulo 2, verso 8 al 12 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, dice, está hablando del anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Wow, estamos viendo que este personaje, el anticristo, al manifestarse va a haber un despliegue de manifestaciones sobrenaturales increíble. Dice, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, todos esos señales, milagros, todos esos prodigios que el mundo va a ver,
que el mundo va a ver, detrás de todo eso nos dice que va a operar un espíritu de iniquidad. O sea, no será por medio del Espíritu Santo. No será por obra del Espíritu Santo estos señales, milagros y prodigios, sino que va a ser la iniquidad camuflajeada de señales, de milagros y de prodigios mentirosos. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Dice el verso 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, no Satanás, Dios dice, Dios les envía un poder engañoso, hermano, a los que no recibieron. Fíjense, no está hablando de los del mundo, está hablando aquí de un juicio para un grupo de personas que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Está usted entendiendo eso? No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios, dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso dice Colosenses. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón es Satanás. La bestia, como dijimos en el primer mensaje, es el anticristo. Amén. Y dice que adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, 3 años y medio. Verso 6. Y abrió la boca, dice, en blasfemias contra Dios. Amén. Abrió la boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Esta bestia o el anticristo que se va a manifestar dentro de este tiempo donde Dios va a juzgar a un pueblo que no es el pueblo judío, porque aquí todavía no es el pueblo judío, hermano. Aquí somos nosotros, la iglesia, los que se nos ha predicado el amor de la verdad, se nos ha predicado a nosotros. Pero muchos no estamos recibiendo el amor de la verdad para ser salvos. No estamos, hermano, entendiendo. O sea, tu forma de vida. Esto no se trata de un convencimiento mental simplemente. Estamos hablando de una forma de vida. De cómo tú vives. De cómo yo vivo. De cómo nos pasan los días a nosotros. De eso estamos hablando. ¿Hemos recibido el amor para ser salvos? ¿Es que verdaderamente hemos sido salvos? ¿O estamos siendo partícipes?
¿O estamos siendo engañados? Porque ya está en acción. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. La otra cita que tengo, Apocalipsis también, capítulo 13, los siguientes versos. Vamos a leer ahora del verso 11 al 18. Después vi otra bestia, pero esta subía de la tierra. La primera subía del mar, esta subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Ve? Esta es otra bestia, no es la primera bestia, pero este es el falso, amén, el falso profeta. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Verso 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos los pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Versos 17, 18. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. Todo eso, hermano, es lo que viene. En estos versos acabo de, o al menos he tratado de presentarle lo que viene ahora. Viene la manifestación de un periodo en el tiempo de Dios que se llama la gran tribulación. Esto es lo que sigue en el tiempo, en el reloj de Dios. Viene la gran tribulación, hermano. Y lo que el mundo va a ver, Dios no quiere que usted y yo lo veamos. Por eso, antes de que todo esto suceda allá afuera, va a haber otro acontecimiento que va a preceder a la gran tribulación, y es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, como se conoce. Eso va a suceder antes. Usted y yo no vamos a ver eso, aunque hay unos que creen que sí, la iglesia va a vivir los primeros 3 años y medio. Otros dicen que la iglesia va a vivir toda la gran tribulación, pero los versos nos dan a entender que la iglesia va a ser arrebatada antes de que acontezca la gran tribulación. Amén. Todo está servido. El conflicto de estas potencias, hermano, en el mundo nos dejan a ver de que esto está por estallar cualquier momento. Estados Unidos, Rusia, China, Irán, todas estas potencias, Israel, están en conflicto. Todo esto está sucediendo delante de nuestros ojos, y es por causa de lo que acabamos de ver, la manifestación de la bestia o el anticristo. Ahora,
mientras todo eso acontece, vamos a ver cuál es el ambiente en la iglesia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la iglesia? La siguiente nota, por favor. Clima de la iglesia antes del arrebatamiento. Yo quiero que usted sepa, hermano, que la iglesia no va a estar en avivamiento cuando esto suceda. ¿Cuál va a ser el clima de la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia va a estar viviendo justamente cuando estamos a las puertas de la gran tribulación? ¿Cuál entonces va a ser el clima de la iglesia? Vamos a ver algunos versos. Primera de Juan 2, versos 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué es lo que veremos antes de la manifestación del anticristo? Antes de la venida del anticristo, lo que vamos a ver en la iglesia no es avivamiento, sino que lo que vamos a ver es un éxodo de la iglesia. Una salida de muchos cristianos dejando la fe y yéndose al mundo. Ese es el clima de la iglesia antes de la manifestación del anticristo. Muchos renunciando a su fe y volviéndose al mundo, volviéndose a todas aquellas prácticas y todas aquella forma de vida que no es agradable delante de Dios. Que en un tiempo estuvieron en la iglesia, que en un tiempo creyeron, pero que hoy, al acercarse el final de los tiempos de la iglesia, renuncian y salen. Eso es lo que nos está diciendo Juan, que el anticristo viene y que han surgido muchos anticristos. ¿Por qué anticristos? Juan usa el término anticristo para referirse a aquellos que en un tiempo eran parte del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, pero que ahora estos ya no creen en congregarse, en ser parte de un cuerpo de iglesia. Ya no creen, ya no se incorpora a la iglesia, ya no se integra a la iglesia, sino que Juan está hablando de un tipo de personas que salieron y que salieron hablando mal de la iglesia. Pero la iglesia es Cristo. La iglesia es Cristo, hermano. Pablo perseguía a la iglesia y Jesús se le presenta y le dice: ¿por qué me persigues? Y posiblemente Pablo se preguntó: pero si yo nunca te he seguido, yo te he perseguido a ti. Pero Pablo perseguía a los cristianos. Juan, para referirse, o mejor dicho, Juan usa el término anticristos para referirse a aquellos que en un tiempo fueron de nosotros, creían como nosotros, pero que ahora salieron y ya no creen como nosotros. Este es el clima de la iglesia antes de la manifestación del personaje del anticristo. Hay otra cita bíblica también para ver el clima de la iglesia. Según de Tesalonicenses 2, versos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando del día del Señor o de la gran tribulación, dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. Este es el clima de la iglesia en el último tiempo, hermano. Alerta, atención, pare bien sus antenitas, porque este es el clima de la iglesia antes de la manifestación del anticristo o de la gran tribulación. ¿Qué es lo que nos dice según de Tesalonicenses? Capítulo 2, versos 3 y 4. Nos dice que la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostatar es negar. Apostatar es renunciar a aquello que tú antes creías, aquello que tú antes hacías, pero que ahora ya no lo haces. ¿Por qué no lo haces? Porque ya no crees. A eso se le llama apostasía. Amén. Y este va a ser el clima de la iglesia. Gente, cristianos que van a apostatar de su fe, porque se terminaron convenciendo de que no vale la pena esto, de que nadie aquí te agradece nada, que nadie aquí te reconoce nada, de que tanto esfuerzo y tanto aquí y tanto allá y todo para qué. Y se terminan convenciendo en su mente y terminan apostatando de su fe. Ahora, fíjese lo que nos dice el verso 4. El verso 4 nos dice que esta apostasía, esto va a dar lugar a la manifestación del espíritu del hombre de pecado o de perdición. Y nos dice el verso 4 de que este grupo de personas, apóstatas como lo llama, este grupo de personas dice que se van a levantar contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y van a hacer resistencia y van a hacer oposición. Eso indica que más nos va a costar entrar en la presencia de Dios, porque habrá oposición. Pero oiga lo que dice después. Dice que no solamente va a haber resistencia y oposición hacia Dios y a todo lo que es objeto de culto, sino que se va a implantar dentro de la iglesia, o sea, en el templo de Dios, se va a implantar haciéndose pasar por Dios, como que si fuera Dios, un sistema que es totalmente antidios, es anticristo. Nos está diciendo la Escritura que en este tiempo, antes de la gran tribulación, antes de la manifestación del anticristo, vamos a tener dentro de la iglesia una generación de creyentes que van a rechazar a Dios, no van a creer en Dios, pero ellos se van a meter en la iglesia, en la adoración y en la predicación, como que si fuera Dios. Por eso la nueva era, mucho de la música, hermano, mucha música va a parecer como que sí, es adoración a Dios, pero es música de la nueva era, que dice por ahí algo de Dios, pero que esa persona que está cantando no se sujeta a ningún pastor, no tiene ninguna cobertura, no tiene ninguna doctrina fija, determinada,
no está establecido en nada en la palabra del Señor, pero van a cantar bien y van a introducir dentro de la iglesia cantos que serán cantos de la nueva era. Una mezcla de ocultismo, una mezcla de gnosticismo. La adoración de la iglesia no va a ser esa adoración hacia Dios por medio del Espíritu Santo. Va a ser más que todo una adoración, un tipo de meditación como los gnósticos. ¿Entiende? Y esto también va a suceder en la predicación. Pastores, predicadores de la nueva era, que queriendo quedar bien con todo el mundo y con Raimundo, no van a predicar la verdad como es. Yo he visto, hermano, predicadores, pastores o evangelistas que son llevados a programas de televisión y les preguntan, ¿y qué dice usted de los homosexuales? Bueno, Dios es amor. Óigame, le están haciendo una pregunta, te están dando la oportunidad para que prediques la verdad. Y se van por las ramas y dicen, bueno, pues es que Dios es amor, Dios ama al pecador. Bueno, pero la pregunta es, ¿qué dices tú? ¿Qué dice la Biblia acerca de los homosexuales, del movimiento homosexual? Y como esas, muchas otras preguntas acerca de la corrupción que hay en el mundo. Pero son predicadores de la nueva era que no se quieren comprometer, porque la palabra de Dios lo va a comprometer y va a traer persecución, y ellos no quieren persecución. Pues este es el ambiente, este es el clima de la iglesia, hermano. Olvídese usted. Oremos, sí, hay que orar para que haya avivamiento en nosotros. Porque avivamiento en la iglesia no va a haber. No va a haber. Óigalo bien, hermano. No existe. Yo no veo en la Biblia versos que me digan a mí que la iglesia va a estar en avivamiento cuando Cristo venga por su iglesia. Es más, cuando Él venga, cuando el esposo venga, las 10 vírgenes de las que habló Jesús, las 10 se durmieron. Las sensatas y las insensatas, las 10 se durmieron. La diferencia es que las sensatas llevaban aceite y pudieron prender sus lámparas a la medianoche. En cambio, las insensatas no tenían aceite. ¿Pero qué nos dice eso? Que a la venida de nuestro Señor, al tiempo del arrebatamiento, la iglesia no va a estar en avivamiento. La iglesia va a estar cabeceando. Así como están algunos ahorita, ¿verdad? Para que se despierten. Así va a estar la iglesia va a estar cabeceando, hermano. Durmiéndose. Ese es el clima de la iglesia antes de la venida del Señor. Gloria a Dios, porque aquí predicamos una palabra que tal vez te incomoda, pero te pica la costilla para que no te duermas. No te duermas, hermano. Hermana, no te duermas. Despiértate. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de quererse mantener despierto cuando el sueño usted lo tiene pesado. Y usted quiere mantenerse despierto porque usted sabe que alguien lo puede ver y usted está ahí queriendo
está luchando para mantenerse despierto, pero de repente pega sus cabezazos así. Hermano, así, exactamente así. Ese es el clima de la iglesia antes de la venida de nuestro Señor. Si ese es el ambiente, si ese es el clima, no nos pongamos de acuerdo con las tinieblas, porque ya de por sí la cosa está difícil. Pero si nos ponemos nosotros a hablar cosas que el mundo está hablando, que el incrédulo está declarando, esto se pone peor. Aquí tenemos que venir y a dar lo mejor de mí. Hablar fe, a declarar fe, hermano. A declarar fe, aunque estemos cabeceando. ¿Entiende? Aunque estemos cabeceando. Y yo no lo veo a usted espiritualmente, ni usted me ve a mí. Pero posiblemente espiritualmente tú estás cabeceando. Tú estás a veces que te quedas dormido. Y posiblemente ahorita usted está oyendo este mensaje y espiritualmente usted está bien dormido. Pero hay que despertarnos. Por eso no se ofenda usted si algún familiar o si un amigo o un hermano que le ama a usted le dice: hermano, mira, es tiempo de acercarnos a Dios. Vamos a la iglesia. No nos desanimemos. No nos quedemos en la casa. Vengamos a la iglesia. Vamos a adorar al Señor. Amén. Vamos a la siguiente cita bíblica, por favor. Ya le di un panorama de lo que en el mundo. Amén. Ahora ya le di una idea del clima de la iglesia. Cómo va a estar la iglesia. Ahora vamos a hablar del arrebatamiento. ¿Qué dice entonces la palabra del Señor acerca del arrebatamiento? Vamos a ir a Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, dijo Jesús, sino solo mi Padre. El día y la hora, hermano, nadie lo sabe. Podemos conocer el tiempo que está cerca ese día, pero nadie puede decir que en el 2019, el 1 de enero del 2019, será el arrebatamiento. Nadie puede decir eso. El día y la hora, nadie lo sabe. Pero ¿qué hace usted? Usted se prepara, ¿sí o no? ¿Sí? Viene el invierno. Usted ve el clima. No sé cuántos consultan el clima para ver cómo va a estar. Porque cuando usted depende del clima, usted tiene que estar ahí viendo el clima. Porque dependiendo del clima, usted ya hace sus cosas. Amén. Cuando usted ve el clima en el tiempo, en el reloj de Dios, hay que prepararnos. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero abusado, hermano. ¿Qué dice la otra, la siguiente referencia, por favor, bíblica? Verso 42 de Mateo 24. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero ¿qué es lo que Jesús nos aconseja que hagamos? Velad. Velad, hermano. Mirad por vosotros mismos. Velad, hermano. Despierto. Velad por tu casa, por tu familia. Despierto, hermano. Hay que velar, hay que orar. Amén. La siguiente, por favor. Lucas 17, 24. Dice que como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro,
así también será el Hijo del Hombre en su día. Va a ser, ¿cuántos han visto un relámpago? Usted ve que sale por aquí, ¡psh! Ese es el relámpago. Así será la venida de nuestro Señor. Como el relámpago. ¡Psh! Y ya, y se fue. Y en ese relampagazo, usted y yo vamos a ser arrebatados de sobre la faz de la tierra. Él va a recoger a su pueblo, Él va a recoger a sus escogidos, como el relámpago. ¡Psh! Algo increíble. La siguiente cita, por favor. Estamos hablando del arrebatamiento. Lucas 17, verso 26 al 36 dice: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Cuántos conocen la historia de Noé? ¿Ah? Usted sabe que estaba proclamando y pidiendo ayuda para construir el arca. Olvídate de eso. Y todo lo que Noé hacía y construía con su familia, y los demás se burlaban de él. Así será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y cuando Noé entró en el arca, vino el diluvio. La puerta se cerró. Hermano, la puerta no va a estar abierta todo el tiempo. La puerta se va a cerrar. Y la puerta se cerró, el diluvio vino y dice que los destruyó a todos. Después de que la puerta se cierra, lo que viene es destrucción. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, lo que sigue será destrucción en la gran tribulación. Verso 28 nos dice otra comparación también. Asimismo dice, como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así mismo dice que va a ser como en los días de Lot, como en los días de Sodoma y de Gomorra. Días, hermano, de gran inmoralidad. El pecado. ¿Por qué usted cree que destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? Porque dice que el pecado de estas ciudades había llegado hasta las narices de Dios. Y por eso Dios hizo descender fuego y consumió estas ciudades. Eran tan perversos y tan corruptos que cuando los ángeles llegaron a Sodoma para sacar a Lot, los habitantes de aquella ciudad querían tener sexo con ellos, porque les pareció que eran muy bien parecidos. Y llegaron a tocarle la puerta a Lot y a decirle: sácanos a esos hombres que han venido, a los que te han venido a visitar, sácalos para que los conozcamos. O sea, para que, ¿me entiendes?, tener sexo con ellos. Gente totalmente enferma de la cabeza. Sigamos. Verso 30. Estamos en Lucas 17. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Seguimos leyendo, verso 32.
Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que... ¿Cuántos saben qué le pasó a la mujer de Lot? ¿Por qué se quedó en estatua de sal? Porque miró hacia atrás. Aquí no hay que ver hacia atrás, hermano. No hay que dar un vistazo atrás para considerar una calidad de vida que no agrada a Dios. Nosotros fuimos rescatados del reino de Satanás y de las tinieblas. Y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. No vuelvas atrás. Por mucho que se oiga, wow, allá hay party, allá está bueno, y los amigos llamándote, vení hombre. No hombre, si Dios no te va a condenar por eso. Cuidado con volvernos atrás, porque nos dice, acordaos de la mujer de Lot. Lot le dijo, vamos mija, vamos mi amor. La orden de Dios es a salir de esta ciudad. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Usted sabe cómo son las mujeres. ¿Pero por qué? ¿Y para dónde vamos? Y Lot le dijo, no hagas preguntas, vamos y no miras para atrás. Pero ella escuchó la bulla, los gritos, y volteó a ver y se quedó convertida en una estatua de sal. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Verso 34 al 36. Seguimos en Lucas 17. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Verso 36. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Esto es arrebatamiento. Algo que el mundo va a presenciar. Y todo aquel, hermano, que no esté velando y esperando la venida del Señor, también le tocará experimentar esto. Esto va a ser algo increíble, hermano. Imagínese estar dos durmiendo y usted tener la sensación de que algo pasó. Y usted se despierta en la noche y se despierta y, mi amor, honey, baby, y ya no está. Y usted al teléfono, le voy a llamar, y llama al pastor. No le contestó el pastor. Esto va a ser, hermano, el que se quede ya sabiendo esto. Y el asunto es que si usted se quedó ya de ahí, no hay para dónde. Es a enfrentar el nuevo régimen del anticristo. La marca o nada, o decapitado. Qué terrible. ¿Qué días, hermano, van a hacer eso? Yo no sé si usted vio las noticias de esto de la caravana. Cómo esta gente grita desesperada. Tengo hijos enfermos y esto y el otro, y linchándose con la policía, hermanos. Así va a suceder en la gran tribulación. La gente, por favor, mi hijo está enfermo, usted quiere que lo asistan en el hospital. Señora, pero usted no tiene la marca. ¿Dónde tiene la marca de la bestia? ¿O tiene el nombre? ¿Tiene el nombre de la bestia? No, yo no lo tengo. No, pues no le podemos atender a su hijo.
Y usted vio a esa gente, esa caravana, desesperados y así, hermano, va a ser días de angustia increíble. Por eso hoy todavía estamos nosotros en este tiempo de gracia. Esta salvación, hermanos, que Dios nos ha dado, por pura gracia y favor, hay que cuidar esta salvación. ¿Y de qué manera la cuidamos? De la manera que tú vives, porque es tu forma de vida, es nuestra manera de vivir, amén, como hijos de Dios, honrando los principios bíblicos que Dios lo dice en su palabra. Nos cuesta, es que nadie dijo que es fácil. Cuesta, pastor, claro que cuesta. No es fácil, hermano, no es fácil, pero hay que honrar a Dios, porque para eso fuimos llamados, para honrarlo a Él. Voy a terminar. La última cita que vamos a ver en Colosenses también, Tesalonicenses, perdón. Gloria al Señor. Y aquí terminamos. Primera de Tesalonicenses 4, verso 16 y el verso 17. Porque el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento de la iglesia. En la Biblia tenemos casos ya de arrebatamiento. Amén. Enoc fue traspuesto, dice, traspuesto. No dice que murió, fue traspuesto y desapareció porque se lo llevó Dios. Elías fue arrebatado de la tierra también y fue en carro de fuego, fue llevado al cielo. Nuestro Señor Jesucristo, ante la vista de sus discípulos, fue llevado también al cielo. La iglesia también, tú, hermano, y yo, seremos arrebatados para reunirnos juntamente con Él en las nubes. Pero tus vestiduras tienen que estar blancas. La evidencia de que tú eres salvo es precisamente aquí donde se nota, donde se ve. Si tú estás esperando al Señor. Apocalipsis 20 dice que el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Todo santo de Dios y toda mujer santa de Dios, antes de morir, esperaban la venida del Señor. Pablo esperaba la venida del Señor. Pablo estaba seguro de que iba a venir en sus días. Por eso él se contaba y decía, y nosotros, los que vivimos. Él pensaba que Jesús iba a venir en los días de él. ¿Por qué? Porque todos santos. Gigi Ávila predicaba acerca de la venida del Señor y él pensaba que iba a venir en sus días. Y así es la vida de todos santos. Y esta es la evidencia de que estas personas fueron salvas. Porque el que es salvo está esperando la venida del Señor. Aunque no venga en nuestros días, hermano. Aunque no venga en nuestros días. Pero la iglesia debe de estar en sintonía con el Espíritu. Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. Y la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Por qué no se pone de pie?